Bienvenido. La palabra propenso a sentirse perseguido o realmente se ha sentido usted perseguido, así como bíblicamente lo relata la historia de José. El sentirse perseguido es un rasgo que se queda en el carácter o personalidad de alguien que crea un nivel de inseguridad, crea un sentimiento de rechazo o autorrechazo en todo su comportamiento como ser humano, pero sobre todo que marca nuestra historia. ¿Cuántos de ustedes fueron rechazados o perseguidos por sus hermanos, por sus padres, por sus vecinos o en general ha sentido que por todos? Situaciones que dejan vacíos en nuestra vida para relacionarnos con los demás. Una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros nos hace vivir como hoy hemos llamado al devocional, propenso a sentirse perseguido. Si hubo bíblicamente varios hombres que fueron propensos a sentirse perseguidos. La palabra que nos respalda esta mañana está en Génesis 37:4. Todo empieza con una grave crisis en torno a José, hijo predilecto de su padre Jacob y odiado por sus hermanos. Dice la palabra, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La Biblia es un libro que nos permite conocer diversas historias. Muchas de ellas están relacionadas con la familia, pero esta historia de José y sus hermanos relata que sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más y no podían hablarle de manera tranquila, pausada. Aquí se muestra una falta de aceptación y el resentimiento que puede llegar a afectarnos negativamente dentro de una relación familiar. Pero ¿por qué los hermanos de José lo odiaban? La principal razón, porque los hermanos eh, veían una preferencia especial por parte de su padre. José era el hijo preferido de su padre Jacob y eso provocaba y levantaba envidias, resentimientos. José tenía sueños que revelaban que algún día sería más importante que ellos, lo que aumentó mucho más la persecución por parte de sus hermanos, la ira que sentían hacia él. Ustedes en la vida no tuvieron la oportunidad de escoger a sus familiares, ¿o sí? Yo no creo, yo no pude, pero viví también el rechazo de mi hermana, la persecución de ella. En un momento, después de tantísimos años, en el tiempo de pandemia, recibí una llamada que me decía, es que la odio desde el día en que usted nació. Wow, eso es como al que le echan un balde frío sin estarlo esperando. Eso genera un cuestionamiento, eso genera un sentimiento de culpa, eso nos destroza la vida. ¿Por qué siente usted en algún momento? Todo el tiempo se pregunta, ¿y qué hice yo desde que nací para que naciera ese sentimiento en ella? Bueno, eso mismo pasaba con José. La falta de aceptación es uno de los mayores problemas que enfrentan las familias hoy en día entre hermanos. Y en muchos casos
Los miembros de la familia no aceptan que tengamos diferencias individuales, que, que seamos preferidos por papá o por mamá, y esto nos puede estar provocando conflictos. La historia de José y de sus hermanos es un ejemplo claro de cómo hoy en día aún se pueden vivir circunstancias tan similares, sentirnos perseguidos, sentirnos en desamor, pero la Biblia quiere enseñarnos que debemos aprender a aceptar a los demás como son, a amarlos incondicionalmente. Tal vez pueda existir situaciones, ocasiones que son difíciles, pero ante todo debemos reconocer que cada uno es diferente, que cada uno posee fortalezas y debilidades que son únicas. En lugar de podernos enfocar en nuestras diferencias, deberíamos trabajar siempre juntos para fortalecer los lazos familiares. Existen historias donde los papás nunca interceden por la relación, por mejorar la relación entre sus hijos, sino que los generan más competitivos. Miren que la historia de José y sus hermanos nos enseñan muchas lecciones que son relevantes para nuestra vida, y una de ellas es el aprender a aceptar al otro, es el aprender a manifestar el amor de Dios sobre nuestros hermanos. El que está alejado de Dios, pues difícilmente podrá manifestarlo. Siempre estará permitiendo que el enemigo lo use para generar conflictos, para vivir en desacuerdos, para vivir en señalamiento, en rencillas y en emociones como el odio, el desprecio. Qué importante saber que lo contrario a esto que deberían tener los hermanos fuera el amor y la aceptación que les permite ayudar a superar los problemas. La historia de José nos recuerda la importancia de ser leales y de ser obedientes a Dios, así sea en los momentos difíciles. Porque a pesar de que José enfrentó muchos desafíos, tuvo que vivir el odio pleno de sus hermanos y sufrimiento que vivió en la cárcel, nunca perdió la fe en Dios, una fe que le dio la fortaleza, que le dio la sabiduría necesaria para sobrellevar esas dificultades, pero sobre todo para cumplir la visión que Dios había puesto en su vida. Por eso tal vez muchos nos desenfocamos frente a las circunstancias vividas familiarmente, pero hoy una palabra para el Espíritu quiere enseñarle y decirle que cuando usted tiene algo especial, algo que Dios ha puesto en su vida, es lógico que los demás la perciban y que por eso pueda usted ser perseguido, por eso usted pueda ser rechazado. Nadie acepta que existan diferencias. Para la gente no es agradable. Pero entonces aquí está la clave. En lugar de enfocarnos en lo natural, en lo terrenal, en sentir cómo nuestros hermanos nos han rechazado, debemos encontrar ese el foco para ser ese instrumento de paz, para ser ese instrumento de amor en nuestras casas, para fortalecer los lazos familiares, para trabajar juntos, para entender que Dios nos ha perdonado y ha dejado las diferencias en el pasado, pero muchos siguen cargándolas. Y si bien es difícil en muchas ecuaciones, lo necesario para nosotros, los que hemos sido perseguidos por nuestros hermanos, es que exista la palabra mágica, la palabra del perdón. Esa es la clave para que usted pueda fortalecer las relaciones familiares y pueda construir un futuro mejor. Lo que quiere decirnos hoy la palabra en Génesis 37:4 es que es importante que tengamos aceptación. Nosotros mismos
Debemos aceptar que hemos sido elegidos por Dios, que hay algo especial en nosotros y diferente a nuestros hermanos, y por eso somos señalados, pero no se quede en el rechazo. Al contrario, acepte el amor y ponga la fe en Dios de lo que se vive, de esa tormenta que se levanta cada día cuando usted vive en medio de la rencilla, en medio de la persecución. Así que si aplicamos el estar entregados a Dios completamente, entregarle a nuestros enemigos como se han levantado, vamos a poder superar cualquier situación familiar, vamos a poder construir un futuro mucho mejor para nosotros y para nuestra familia. Además, quiero decirles que aquel que se queda con los sentimientos de odio, de rencor, de persecución, son emociones que no se canalizan y que van a terminar definitivamente en una enfermedad física. Para eso usted no fue escogido, para eso no fue para lo que usted nació. Este es el tiempo de reflexionar. Así que la misma canción se lo dice. Si usted está viviendo tiempos de persecución, el mejor refugio lo encuentra en el amor de Dios. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros y usted va a sentir que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.